Hay momentos en la vida donde una sola decisión puede cambiar el destino de dos personas para siempre. Esta es la historia de cómo un acto de humanidad, en medio de la tormenta más feroz del año, desató una cadena de eventos que nadie pudo haber imaginado. La lluvia golpeaba sin piedad el parabrisas del viejo Tsuru de Miguel Hernández mientras conducía por la carretera solitaria que conectaba la ciudad con su pequeño pueblo. Eran casi las 11 de la noche de aquel martes de octubre, y la tormenta se había desatado con una furia que hacía temblar hasta los postes de luz. Miguel apretaba el volante con sus manos callosas, esas mismas manos que durante 15 años habían reparado motores, cambiado llantas y devuelto la vida a vehículos que otros mecánicos habían desahuciado. El taller Hernández e Hijos era todo lo que tenía en el mundo. Una construcción modesta de ladrillo y lámina, con herramientas que había heredado de su padre y algunas otras que había comprado de segunda mano. No tenía hijos aún, pero conservaba el nombre con la esperanza de que algún día pudiera pasar el negocio a la siguiente generación, tal como su padre había hecho con él. Esa noche regresaba de la ciudad después de haber intentado, una vez más, negociar con el banco. Los números no mentían. Debía 3 meses de renta del local, 2 meses de luz, y el préstamo que había pedido para comprar el equipo de soldadura se había vencido hace una semana. El gerente del banco, un hombre de corbata impecable y sonrisa falsa, le había dado un ultimátum. Señor Hernández, comprenda que los negocios son negocios. Tiene hasta fin de mes para ponerse al corriente o tendremos que tomar medidas. Miguel había salido de esa oficina con el corazón pesado y la certeza de que tal vez era hora de aceptar la realidad. A los 35 años, se veía obligado a cerrar el sueño de toda su vida. Su esposa Lupita le había sugerido que buscara trabajo en alguna de las fábricas de la ciudad, que dejara de luchar contra lo inevitable. Pero Miguel no podía resignarse. Ese taller era más que un negocio, era el legado de su padre. Era su identidad, era todo lo que sabía hacer. La visibilidad era prácticamente nula cuando vio las luces rojas intermitentes a lo lejos. Al principio pensó que era una patrulla, pero conforme se acercaba, se dio cuenta de que se trataba de las luces de emergencia de un vehículo. No era cualquier vehículo. Era una BMW negra, de esas que costaban más que todo lo que Miguel había ganado en los últimos 5 años juntos. El auto estaba volcado en la cuneta, con el cofre humeando y el parabrisas completamente estrellado. Miguel detuvo su Tsuru a un lado del camino y bajó corriendo, sin importarle que la lluvia lo empapara en segundos. El instinto le decía que alguien necesitaba ayuda, y eso era lo único que importaba en ese momento. Se acercó al vehículo con cuidado. El conductor estaba inconsciente, colgando de su cinturón de seguridad. Era un hombre de unos 50 años, vestido con un traje que, incluso arrugado y manchado de sangre, se veía más caro que todo el guardarropa de Miguel. Tenía una herida en la frente, de la cual brotaba sangre que se mezclaba con la lluvia. Miguel no lo pensó 2 veces. Sacó su celular para llamar a emergencias, pero no había señal. La tormenta había afectado las torres de comunicación de la zona. Tenía 2 opciones: seguir su camino y esperar que alguien más encontrara al herido, o intentar salvarlo él mismo. La primera opción era la sensata, la segura. La segunda podía costarle la vida a ambos. Con movimientos precisos, producto de años de trabajar con maquinaria peligrosa, Miguel logró sacar al hombre del vehículo, lo cargó hasta su Tsuru y lo acomodó en el asiento trasero. El herido gemía de vez en cuando, pero no recuperaba la conciencia. Miguel sabía que cada minuto contaba. El hospital más cercano estaba a 40 minutos de distancia en condiciones normales. Con esa tormenta el viaje podía tomar el doble. Miguel pisó el acelerador de su viejo auto, rezando para que el motor no le fallara cuando más lo necesitaba. Durante todo el trayecto, no dejó de hablarle al desconocido. «Aguanta, hermano, ya vamos llegando, no te me vayas a morir ahora». Llegaron al hospital justo cuando el hombre comenzaba a convulsionar. Los paramédicos se hicieron cargo inmediatamente, y Miguel se quedó en la sala de espera. Empapado, cansado, pero tranquilo por haber hecho lo correcto, una enfermera se acercó a él para pedirle datos del paciente. Pero Miguel no sabía nada. No había revisado la cartera del hombre por respeto a su privacidad. «¿Es familiar suyo?», se preguntó la enfermera. «No, señorita, lo encontré en la carretera después del accidente». «No sé quién es». La enfermera lo miró con una mezcla de sorpresa y admiración.
Qué bueno que hay gente como usted todavía. El doctor dice que si hubiera llegado 10 minutos más tarde, no lo habríamos podido salvar. Miguel asintió y se despidió. Tenía que regresar a casa. Lupita lo estaría esperando despierta, como siempre hacía cuando él viajaba de noche. En el camino de regreso, ya sin lluvia, Miguel no podía dejar de pensar en el hombre que había salvado. Se veía importante, de esos que aparecen en las noticias o en las revistas de negocios, pero en ese momento, colgando inconsciente del cinturón de seguridad, no era más que un ser humano que necesitaba ayuda. Los días siguientes transcurrieron con normalidad. Miguel no le contó a nadie sobre el rescate, ni siquiera a Lupita. No era de los que presumían sus buenas acciones. Siguió trabajando en el taller, reparando los autos de sus vecinos, cobrando precios justos que apenas le alcanzaban para sobrevivir. La presión del banco continuaba, y cada día que pasaba se acercaba más la fecha límite. Una tarde de noviembre, mientras Miguel estaba debajo de una combi tratando de diagnosticar un problema en la transmisión, escuchó que alguien tocaba la puerta del taller. «¡Ya voy!», gritó, limpiándose las manos con un trapo grasiento. Al salir, se encontró con un hombre impecablemente vestido, de traje gris y corbata azul marino. Su aspecto contrastaba completamente con el ambiente humilde del taller. «¿El señor Miguel Hernández?», preguntó el visitante con voz formal. «Sí, soy yo. ¿En qué le puedo servir? ¿Tiene algún problema con su carro?». El hombre sonrió. «No exactamente. Mi nombre es licenciado Ramírez y represento al señor Ricardo Mendoza. ¿Podríamos hablar en privado?». Miguel sintió un escalofrío. Ese nombre le sonaba familiar, pero no podía ubicar de dónde. «Claro, pásele, disculpe el desorden, pero este es mi lugar de trabajo». Se sentaron en 2 sillas de plástico que Miguel tenía para los clientes. El licenciado Ramírez abrió un portafolios de piel y sacó varios documentos. «Señor Hernández, ¿recuerda usted la noche del 15 de octubre? Esa noche en que había una tormenta terrible». Miguel sintió cómo se le aceleraba el pulso. «Sí, ¿por qué?». «Esa noche, usted salvó la vida de mi cliente, el señor Ricardo Mendoza. Él estaba inconsciente después de un accidente automovilístico, y usted arriesgó su propia seguridad para llevarlo al hospital». Miguel se quedó callado. Ahora entendía por qué el nombre le sonaba conocido. Ricardo Mendoza era uno de los empresarios más ricos del estado, dueño de una cadena de hoteles y varios centros comerciales. Su foto aparecía frecuentemente en los periódicos. «Yo solo hice lo que cualquier persona habría hecho», respondió Miguel con sencillez. El licenciado sonrió. «Permítame diferir, señor Hernández. Pasaron por esa carretera al menos 12 vehículos más antes de que usted llegara. Todos siguieron de largo. Usted fue el único que se detuvo». Miguel no sabía qué decir. El licenciado continuó. «El señor Mendoza ha estado investigando discretamente para encontrarlo. Quiere conocerlo personalmente y agradecerle lo que hizo». «No es necesario, licenciado, como le digo. Solo hice lo correcto. El señor Mendoza opina diferente y también quiere hacer algo por usted». El licenciado tomó uno de los documentos. «Hemos investigado su situación financiera, señor Hernández. Sabemos que está pasando por dificultades económicas». Miguel se sintió incómodo. «Perdón, licenciado, pero mi situación económica es asunto mío». «Por supuesto, y respetamos eso, pero el señor Mendoza insiste en saldar una deuda moral que siente que tiene con usted. Él está vivo gracias a su intervención». El licenciado puso el documento sobre la mesa improvisada que separaba las 2 sillas. «Este es un cheque por la cantidad necesaria para saldar todas sus deudas, el préstamo del banco, las rentas atrasadas, los servicios, y además hay fondos adicionales para que pueda renovar su equipo y expandir su negocio». Miguel miró el cheque y casi se desmaya. La cantidad escrita ahí representaba más dinero del que él había visto junto en toda su vida. «Licenciado, esto es demasiado. Yo no puedo aceptar esto. Señor Hernández, permítame contarle algo que tal vez le ayude a entender la perspectiva de mi cliente». El licenciado se inclinó hacia adelante. Esa noche, el señor Mendoza regresaba de firmar el contrato más importante de su carrera, un deal internacional que le daría ganancias por millones de dólares. Estaba celebrando mentalmente su éxito cuando perdió el control del vehículo debido a la lluvia. Miguel escuchaba atentamente. Cuando despertó en el hospital 3 días después, lo primero que preguntó fue por la persona que lo había salvado.
Los médicos le dijeron que un hombre sencillo, que se negó a dar sus datos, había arriesgado su vida para salvarlo. El señor Mendoza se dio cuenta de algo. Todas sus riquezas, todos sus éxitos, no sirvieron de nada esa noche. Lo que lo salvó fue la bondad desinteresada de un extraño. El licenciado hizo una pausa. Mi cliente es un hombre que ha trabajado toda su vida para construir su imperio, ha tomado decisiones difíciles, a veces ha tenido que ser duro en los negocios, pero esa noche comprendió que hay cosas que no se pueden comprar. La decencia humana, la compasión, el valor de arriesgar todo por un desconocido. Miguel seguía mirando el cheque, sintiendo un nudo en la garganta. Él quiere pagarle una deuda que va más allá del dinero. Continuó el licenciado. Quiere demostrarle que su acto de bondad no pasó desapercibido, que en un mundo donde muchos solo piensan en sí mismos, todavía existen personas como usted. Pero licenciado, esto es mucho dinero. ¿Qué va a querer a cambio? Nada, señor Hernández, absolutamente nada. Aunque el licenciado sonrió. Sí hay una condición. Miguel sintió que su estómago se contraía. Sabía que las cosas buenas siempre tenían un precio. La condición es que usted aceite una invitación a cenar en casa del señor Mendoza. Él quiere conocerlo, quiere darle las gracias personalmente y quiere presentarle a su familia para que sepan quién es el hombre que salvó a su esposo y padre. Miguel respiró aliviado. Solo eso, aunque le advierto que el señor Mendoza puede ser bastante insistente cuando se trata de demostrar su gratitud, es posible que esta no sea la última vez que tenga noticias suyas. Miguel tomó el cheque con manos temblorosas. Licenciado, no sé qué decir. Esto va a cambiar mi vida completamente. Esa es la intención, señor Hernández. Mi cliente dice que cuando alguien está dispuesto a cambiar tu vida para salvártela, lo mínimo que puedes hacer es cambiar la suya para mejorarla. Esa noche, Miguel llegó a casa con el cheque en el bolsillo y el corazón lleno de emociones encontradas. Lupita notó inmediatamente que algo había pasado. ¿Qué tienes, Miguel? Te ves diferente. Miguel se sentó en la mesa de la cocina y le contó toda la historia. El rescate, la visita del licenciado, el cheque. Lupita escuchó en silencio, con los ojos cada vez más abiertos. ¿Me estás diciendo que salvaste al Ricardo Mendoza? El de los hoteles y los centros comerciales. Al parecer sí, y mira esto. Miguel puso el cheque sobre la mesa. Lupita se quedó callada durante varios minutos, mirando los números escritos en el papel. Finalmente habló. Miguel, esto es un milagro. Es como si Dios hubiera visto nuestras luchas y decidiera premiarte por ser buena persona. No sé, Lupita, me siento raro aceptando esto. Yo no salvé a ese hombre por dinero. Por eso mismo mereces recibirlo, respondió su esposa, tomándole las manos. Porque lo hiciste sin esperar nada a cambio. Esa es la diferencia entre tú y tantos otros. La cena en casa de Ricardo Mendoza fue una experiencia que Miguel jamás olvidaría. La residencia era una mansión que parecía sacada de una revista, con jardines perfectamente cuidados y una fuente en la entrada. Miguel se había puesto su único traje, el mismo que usaba para bodas y funerales, y se sentía completamente fuera de lugar. Ricardo Mendoza lo recibió personalmente en la puerta. Era un hombre de estatura media, con cabello canoso y ojos inteligentes. Tenía una pequeña cicatriz en la frente. Recuerdo del accidente, Miguel, dijo extendiéndole la mano. No sabes cuánto he esperado este momento. La familia Mendoza al completo estaba presente. Su esposa Carmen, una mujer elegante de unos 45 años, su hijo Ricardo Hondier, de 20 años, estudiante de administración, y su hija Sofía, de 17, estudiante de preparatoria. Todos lo trataron con una calidez que Miguel no esperaba. Durante la cena, Ricardo Mendoza le contó detalles del accidente que Miguel no conocía. Había estado trabajando 18 horas seguidas para cerrar ese contrato. Estaba agotado, pero la euforia del éxito me mantenía despierto. Iba a más de 120 kilómetros por hora cuando me alcanzó la tormenta. La soberbia casi me cuesta la vida. Papá ha cambiado mucho desde el accidente, intervino Sofía. Antes trabajaba todo el tiempo, ahora procura estar más con nosotros. Ricardo asintió. Miguel, esa noche no solo me salvaste la vida, me ayudaste a encontrar lo que realmente importa. Cuando estás a punto de morir, te das cuenta de que todo el dinero del mundo no vale nada si no tienes con quién compartirlo.
Carmen Mendoza agregó: Ricardo me ha contado 1000 veces cómo lo encontraste. Dice que en ese momento, empapado y preocupado por un desconocido, eras la persona más rica del mundo porque tenías algo que el dinero no puede comprar. ¿Qué es eso?, preguntó Miguel. Un corazón que se preocupa por otros, respondió Ricardo. En mi mundo, Miguel, estoy rodeado de gente que me busca por interés, empleados que me dicen lo que quiero escuchar, socios que sonríen mientras planean traicionarme, amigos que solo aparecen cuando necesitan algo. Tú fuiste diferente. Me salvaste sin saber quién era, sin esperar nada a cambio. La conversación se extendió hasta altas horas de la noche. Miguel descubrió que, detrás de la fachada del empresario exitoso, Ricardo Mendoza era un hombre con miedos, dudas y sueños. Igual que cualquier otro, había empezado desde abajo, con un pequeño taller mecánico muy similar al de Miguel. ¿En serio?, preguntó Miguel sorprendido. Mi padre tenía un taller en el centro de la ciudad. Yo crecí entre motores y herramientas, igual que tú. La diferencia es que yo tuve oportunidades que tal vez tú no has tenido. ¿Qué tipo de oportunidades?, Ricardo sonrió. Un cliente me pagó un trabajo con acciones de su empresa en lugar de dinero. Era una empresa pequeña de construcción. Esas acciones se convirtieron en mi primera inversión exitosa. A partir de ahí, reinvertí las ganancias una y otra vez, pero todo empezó en un taller mecánico. Cuando Miguel se despidió esa noche, Ricardo le entregó una tarjeta. Esta es mi línea directa, Miguel. Si alguna vez necesitas algo, lo que sea, me llamas, y por favor considera esto. Me gustaría que fueras mi socio en algunos proyectos. Tu honestidad y tu ética de trabajo son exactamente lo que necesito en mi equipo. Miguel regresó a casa con la cabeza dando vueltas. En una sola noche, había conocido un mundo completamente diferente al suyo, pero había descubierto que, en el fondo, las personas son iguales sin importar cuánto dinero tengan. Con el dinero del cheque, Miguel saldó todas sus deudas y renovó completamente su taller. Compró equipo moderno, amplió las instalaciones y contrató a 2 empleados, Hernández e Hijos. Se convirtió en el taller mecánico más respetado de la región. Pero la historia no terminó ahí. Ricardo Mendoza cumplió su promesa de mantenerse en contacto. Comenzó a llevar todos sus vehículos al taller de Miguel y recomendó sus servicios a todos sus conocidos. En cuestión de meses, Miguel tenía más trabajo del que podía manejar. Un día, Ricardo llegó al taller con una propuesta que cambiaría todo nuevamente. Miguel, quiero abrir un centro de servicio automotriz de lujo, que el mejor de todo el estado, y quiero que tú seas mi socio mayoritario. Miguel casi se atraganta con el café que estaba tomando. Socio mayoritario, Ricardo. Yo no sé nada de negocios grandes, pero sabes de mecánica, sabes de servicio al cliente, y sobre todo, sabes de honestidad. Yo pongo el capital, tú pones el conocimiento y la integridad. Dividiríamos las ganancias 60-40, siendo 60 para ti. ¿Estás loco? Debería ser al revés. Ricardo sonrió. Miguel, he aprendido que la honestidad vale más que el dinero. Prefiero tener 40% de un negocio honesto que 100% de uno corrupto. El Centro de Servicio Automotriz Mendoza Hernández se inauguró 6 meses después. Era una instalación de vanguardia, con tecnología de punta y un equipo de mecánicos altamente capacitados. Miguel supervisaba todas las operaciones técnicas, mientras Ricardo se encargaba de la parte administrativa y financiera. El negocio fue un éxito inmediato. La combinación de la experiencia de Miguel y las conexiones de Ricardo creó una sinergia perfecta. Pero lo más importante era la cultura que habían creado. Un lugar donde los clientes eran tratados con honestidad y respeto, donde los empleados eran valorados como familia y donde el servicio siempre era la prioridad. Un año después de la inauguración, Miguel y Lupita compraron su primera casa propia. Era modesta comparada con la mansión de los Mendoza, pero para ellos era un palacio. Tenía 3 habitaciones, un patio grande y, para orgullo de Miguel, un garaje donde podía trabajar en sus proyectos personales. ¿Te das cuenta de cómo cambió todo?, le preguntó Lupita una noche mientras cenaban en su nueva cocina. A veces no lo puedo creer, respondió Miguel. Todo empezó con hacer lo correcto en el momento correcto. No, Miguel, todo empezó con ser quien tú eres. Ricardo no te encontró por casualidad esa noche. El destino puso a la persona correcta en el lugar correcto. Pero la verdadera sorpresa llegó 2 años después del accidente.
Ricardo invitó a Miguel y Lupita a una cena especial en su casa. Cuando llegaron, encontraron que había otros invitados, los doctores que habían atendido a Ricardo la noche del accidente, los paramédicos que lo habían recibido en el hospital, e incluso la enfermera que había hablado con Miguel en la sala de espera. «¿Qué es todo esto?», preguntó Miguel. Ricardo se puso de pie. «Miguel, hace exactamente 2 años, en una noche de tormenta, tú cambiaste mi vida, pero también cambiaste la vida de mucha gente más». Ricardo señaló a uno de los doctores. «El doctor Martínez pudo salvar mi vida porque llegué a tiempo gracias a ti. Pero además, con las donaciones que he hecho al hospital en tu honor, hemos podido comprar equipo que ha salvado cientos de vidas más». Luego señaló a una mujer joven que Miguel no conocía. «Ella es María González. Su hijo de 5 años fue atropellado el mes pasado. Gracias al equipo nuevo del hospital, se salvó. Ella está aquí porque quería conocer al hombre que inició la cadena de eventos que salvó a su hijo». Miguel sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Ricardo continuó. «Nuestro negocio ha generado empleos para 50 familias. Hemos becado a 20 jóvenes para que estudien carreras técnicas. Hemos creado un programa de microcréditos para mecánicos que quieren abrir sus propios talleres». Se acercó a Miguel y le puso una mano en el hombro. «Todo esto existe porque una noche decidiste hacer lo correcto. Tu acto de bondad se multiplicó de maneras que nunca imaginaste». La mujer que había perdido a su hijo en el accidente se acercó a Miguel con lágrimas en los ojos. «Señor Hernández, usted no me conoce, pero quiero darle las gracias. Mi hijo está vivo por la bondad que usted mostró hace 2 años». Miguel no podía hablar. Estaba abrumado por la magnitud de lo que había provocado su simple acto de humanidad. Ricardo tomó la palabra una vez más. «Miguel, quiero hacerte una pregunta. ¿Te arrepientes de haberte detenido esa noche?». Miguel limpió sus lágrimas y sonrió. «Jamás. Haría lo mismo 1000 veces más. Esa es la diferencia entre tú y la mayoría de la gente. No salvaste a un empresario rico. Salvaste a un ser humano. Punto. No importaba quién era yo o cuánto dinero tenía. Para ti solo era alguien que necesitaba ayuda». La velada concluyó con un anuncio que dejó a Miguel sin palabras. Ricardo había establecido una fundación llamada La Segunda Oportunidad, dedicada a ayudar a pequeños empresarios en dificultades financieras. Miguel sería el director ejecutivo de la fundación. «Ricardo, yo no sé manejar una fundación, pero sabes reconocer a la gente buena que está pasando por momentos difíciles, sabes lo que se siente estar al borde del precipicio y necesitar una mano amiga. Eres la persona perfecta para este trabajo». La fundación La Segunda Oportunidad se convirtió en una de las organizaciones benéficas más respetadas del Estado. Miguel desarrolló un programa único. En lugar de simplemente dar dinero, la fundación ofrecía mentoría, capacitación y apoyo integral a pequeños empresarios. Cada beneficiario debía comprometerse a ayudar a otro empresario en dificultades una vez que su negocio se estabilizara. 5 años después del accidente, Miguel se encontraba en su oficina de la fundación revisando las solicitudes de ayuda cuando recibió una llamada que lo llenó de emoción. «Miguel, soy Roberto Salinas. Hace 3 años me ayudaste a salvar mi panadería. Tengo noticias». Miguel recordaba perfectamente el caso de Roberto, un panadero de 60 años que había perdido a sus clientes principales cuando cerraron varias fábricas en su ciudad. «Cuéntame, Roberto, ¿cómo están las cosas?». «Miguel, no solo salvé la panadería, ahora tengo 3 sucursales y estoy empleando a 20 personas. Pero lo más importante es que acabo de ayudar a una señora que tiene un negocio de comida casera. Ella estaba igual que yo hace 3 años». Miguel sonrió. «Así es como funciona, Roberto. La bondad se multiplica». «Miguel, hay algo más. Mi nieto de 8 años me preguntó por qué ayudé a esa señora. Yo le conté tu historia, sobre cómo salvaste al señor Mendoza y cómo eso cambió muchas vidas. ¿Sabes qué me dijo? ¿Qué te dijo? Me dijo: abuelo, cuando sea grande, yo también quiero ser como el señor Miguel. Miguel, tu historia se está convirtiendo en leyenda. Los niños de nuestro pueblo hablan de ti como un héroe». Esa noche, Miguel llegó a casa emocionado. Lupita estaba en el jardín, cuidando las flores que había plantado en su nueva casa. «¿Cómo te fue hoy?», le preguntó como hacía cada día. «Lupita, ¿te das cuenta de que hemos cambiado la vida de cientos de personas?». «No, Miguel, tú cambiaste una vida hace 5 años, y esa vida cambió cientos más».
Esa es la diferencia. Miguel se sentó junto a su esposa en la banca del jardín. A veces pienso en esa noche de tormenta. ¿Qué habría pasado si hubiera seguido de largo? Pero no lo hiciste, y esa es la persona que eres. Esa noche no fue casualidad, Miguel. Tú siempre has sido así. ¿Recuerdas cuando éramos novios y ayudaste a aquel niño que se había caído de la bicicleta? ¿O cuando llevaste comida a la familia Rodríguez durante la época que don Pedro estuvo sin trabajo? Miguel asintió. Lupita tenía razón. Esa noche en la carretera no había sido una excepción. Había sido una manifestación más de quién era él realmente. La diferencia es que esta vez, la persona a la que ayudaste tenía el poder de multiplicar tu bondad, continuó Lupita. Pero la bondad siempre estuvo en ti. 6 años después del accidente, Miguel recibió una invitación que lo llenó de orgullo. La Universidad Estatal le otorgaría un doctorado honorífico en humanidades. En la ceremonia estarían presentes todas las personas cuyas vidas habían sido tocadas por la cadena de eventos que él había iniciado. El día de la ceremonia, Miguel se vistió con la toga y el birrete que la universidad le había enviado. Se sentía un poco ridículo. Él era un mecánico, no un académico, pero Lupita le recordó que los verdaderos doctores en humanidad no se forman en las aulas, sino en la vida. El auditorio estaba lleno. En primera fila estaban Ricardo y su familia, los doctores y enfermeras del hospital, Roberto el panadero, María González con su hijo ya recuperado, y decenas de empresarios que habían sido ayudados por la fundación. También estaban sus padres, orgullosos de ver a su hijo recibir ese reconocimiento. Cuando Miguel subió al pódium para dar su discurso de agradecimiento, se quedó callado por un momento, viendo todas esas caras que representaban vidas cambiadas. Hace 6 años, comenzó. Yo era un mecánico en problemas económicos que manejaba por una carretera solitaria durante una tormenta. Esa noche tomé una decisión que cambió mi vida para siempre. Pero no fue la decisión de salvar a un hombre, fue la decisión de ser fiel a quien soy. La audiencia escuchaba en silencio. Todos ustedes me están honrando hoy, pero yo quiero honrarlos a ustedes, porque cada uno de ustedes ha tomado la decisión de multiplicar la bondad. Roberto ayudó a una emprendedora. María se convirtió en voluntaria del hospital. El doctor Martínez estableció un programa de atención gratuita. Ricardo transformó su empresa en un modelo de responsabilidad social. Miguel hizo una pausa, sintiendo el peso de las palabras que estaba a punto de pronunciar. La verdad es que yo no salvé a Ricardo Mendoza esa noche. Nosotros nos salvamos mutuamente. Él me enseñó que un acto de bondad puede transformar no solo una vida, sino cientos de vidas. Y yo le enseñé que la verdadera riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que das. Los aplausos llenaron el auditorio, pero Miguel levantó la mano para continuar. Quiero dejarles con una reflexión. Cada día, todos nosotros pasamos por carreteras de tormenta metafóricas. Vemos gente que necesita ayuda, situaciones que requieren nuestra intervención, momentos donde podemos hacer la diferencia. La pregunta no es si vamos a encontrar esas oportunidades. La pregunta es, ¿vamos a detenernos o vamos a seguir de largo? El silencio en el auditorio era absoluto. Yo los invito a que se detengan, no porque vayan a recibir algo a cambio, sino porque es lo correcto, no porque la persona a la que ayuden sea rica o importante, sino porque es un ser humano, y no porque vayan a cambiar el mundo, sino porque van a cambiar una vida, y una vida cambiada puede cambiar otras vidas, y esas vidas pueden cambiar otras más. Miguel miró directamente a Ricardo, quien tenía lágrimas en los ojos. Hace 6 años, un empresario exitoso y un mecánico en bancarrota se encontraron en el momento más vulnerable de sus vidas. Ese encuentro nos enseñó que no importa cuánto dinero tengas o de dónde vengas, al final del día, todos somos seres humanos que necesitamos unos de otros. Y cuando nos ayudamos sin esperar nada a cambio, creamos algo más poderoso que cualquier negocio o fortuna. Creamos esperanza. Los aplausos duraron varios minutos. Cuando finalmente se calmaron, Miguel concluyó: este reconocimiento no es mío, es de todos nosotros, es de cada persona que ha elegido detenerse cuando alguien necesitaba ayuda, es de cada uno que ha decidido ser parte de la solución en lugar de parte del problema. Muchas gracias. Después de la ceremonia, mientras Miguel y Lupita caminaban por el campus universitario, ella le tomó del brazo y le sonrió. ¿Sabes qué es lo que más me enorgullece de ti?
Le preguntó. ¿Qué? Que después de todo lo que ha pasado, después de todo el éxito y el reconocimiento, sigue siendo el mismo Miguel que se casó conmigo hace 15 años, el mismo que se detiene a ayudar cuando ve a alguien en problemas. Miguel la abrazó. Eso es porque al final del día, Lupita, no importa cuánto cambien las circunstancias externas, lo que importa es quién eres en tu interior. Esa noche, en su casa, Miguel recibió una llamada de Ricardo. Miguel, tengo una confesión que hacerte. ¿Qué pasa, Ricardo? Esa noche del accidente, cuando desperté en el hospital, lo primero que hice fue preguntarle a Dios por qué me había salvado. Estaba enojado, confundido, sentía que no merecía estar vivo cuando había tantas personas buenas que morían todos los días. Miguel escuchaba atentamente. Pero ahora entiendo por qué me salvaste. No fue para que yo siguiera acumulando riqueza, fue para que aprendiera a usarla correctamente. Fue para que entendiera que la vida me había dado una segunda oportunidad, no para ser más exitoso, sino para ser mejor persona. Ricardo hizo una pausa. Miguel, quiero que sepas algo. El hombre que tú salvaste esa noche murió en cierta forma. El Ricardo Mendoza que solo pensaba en dinero y poder ya no existe. El hombre que soy ahora nació esa noche, en el asiento trasero de Tutsuru mientras me llevabas al hospital. Miguel sintió un nudo en la garganta. Y hay algo más, continuó Ricardo. Mañana voy a anunciar que estoy donando el 80% de mi fortuna a la fundación La Segunda Oportunidad. Quiero que esa fundación continúe funcionando por generaciones, ayudando a gente como nosotros éramos hace 6 años. Miguel no podía hablar. La única condición es que tú sigas siendo el director, porque tú entiendes algo que me tomó casi morir para aprender, que la verdadera riqueza no se mide en pesos, sino en vidas tocadas. 10 años después del accidente, Miguel estaba en su oficina de la fundación cuando recibió una visita inesperada. Una joven de unos 20 años tocó a su puerta. «Señor Hernández, mi nombre es Ana Martínez. ¿Puedo hablar con usted?» Miguel la invitó a pasar. La joven se veía nerviosa, pero determinada. «Señor Hernández, mi padre es el doctor Martínez, el que atendió al señor Mendoza la noche del accidente». Miguel sonrió. «Por supuesto, ¿cómo está tu papá?» «Muy bien, gracias, pero vengo por otra razón. Este año me gradúo de la carrera de Trabajo Social y quiero dedicar mi vida a continuar lo que usted empezó». Miguel se quedó sorprendido. «Mi papá me ha contado la historia del accidente 1000 veces. Me ha explicado cómo un simple acto de bondad se convirtió en una revolución de generosidad. Yo crecí viendo los resultados de lo que usted hizo esa noche». Ana se inclinó hacia adelante. «Señor Hernández, yo quiero ser parte de esa revolución. Quiero trabajar en la fundación. Quiero aprender de usted. Quiero que me enseñe cómo una persona puede cambiar el mundo simplemente siendo buena». Miguel sintió una emoción profunda. La historia estaba llegando a una nueva generación. «Ana, me encantaría tenerte en el equipo, pero primero tengo que preguntarte algo. ¿Por qué quieres hacer esto? ¿Qué esperas recibir a cambio?» Ana sonrió. «Señor Hernández, mi papá me enseñó que la pregunta correcta no es qué espero recibir, sino qué espero dar. Y yo espero dar lo mismo que usted ha dado todos estos años, esperanza». Miguel se levantó de su silla y caminó hacia la ventana. Afuera podía ver el centro de servicio automotriz Mendoza Hernández, donde decenas de empleados trabajaban honestamente para ganarse la vida. Podía ver las oficinas de la fundación, donde su equipo ayudaba diariamente a emprendedores en dificultades. Podía ver el parque que Ricardo había donado a la ciudad, donde los niños jugaban bajo la sombra de árboles plantados en honor a la noche que cambió todo. «Ana», dijo sin voltear, «¿sabes cuál es la diferencia entre caridad y transformación?» «No, señor». «¿Cuál es?» «La caridad da un pez. La transformación enseña a pescar, pero la verdadera transformación va más allá. Inspira al que recibió el pez y al que aprendió a pescar a enseñar a otros». Miguel se volvió hacia Ana. «Si quieres trabajar aquí, tienes que entender que no estamos en el negocio de dar dinero, estamos en el negocio de cambiar vidas, y para cambiar vidas, primero tienes que estar dispuesta a que cambien la tuya». Ana asintió con determinación. «Estoy lista, señor Hernández». Esa noche, Miguel llegó a casa y encontró a Lupita en el jardín como tantas otras noches, pero esta vez ella tenía una sorpresa para él. «Miguel, ven acá, quiero mostrarte algo». Lupita lo llevó hacia el fondo del jardín, donde había plantado un nuevo árbol. «Es un árbol de aguacate».
le explicó. Tardará años en dar frutos, pero cuando lo haga dará frutos por décadas. Miguel miró el pequeño árbol con curiosidad. ¿Por qué plantaste un árbol de aguacate, Lupita? Ella sonrió. Porque me recordó a ti. Lo que tú hiciste esa noche de tormenta fue como plantar una semilla. Tardó tiempo en crecer, pero ahora está dando frutos que alimentarán a generaciones. Miguel abrazó a su esposa. ¿Sabes qué pienso a veces?, le dijo. Que tal vez yo no salvé a Ricardo esa noche. Tal vez él se las habría arreglado solo. Tal vez alguien más se habría detenido. Lupita lo miró seriamente. Miguel Hernández, no vuelvas a decir eso. 12 autos pasaron antes que tú. 12 personas decidieron que no era su problema. Tú fuiste el único que decidió que sí era tu problema, y esa decisión cambió el mundo. Miguel pensó en las palabras de su esposa. Pero Lupita, ¿no te parece extraño que algo tan simple haya tenido consecuencias tan grandes? Al contrario. Miguel, me parece perfecto. Los actos más simples son los más poderosos. Cualquiera puede hacer cosas complicadas. Solo las personas especiales pueden hacer cosas simples en el momento correcto. 15 años después del accidente, Miguel estaba dando una conferencia en la universidad, donde había recibido su doctorado honorífico. Esta vez el auditorio estaba lleno de jóvenes estudiantes que habían crecido escuchando su historia. Señor Hernández, preguntó una estudiante, ¿alguna vez se arrepiente de haberse detenido esa noche? Miguel sonrió. Era una pregunta que le habían hecho cientos de veces a lo largo de los años. Jamás, pero no por las razones que ustedes piensan. Los estudiantes lo miraron con curiosidad. No me arrepiento, porque esa noche descubrí quién era realmente. Descubrí que cuando enfrentas una decisión moral, solo hay dos opciones: ser quien eres o fingir ser alguien más. Yo elegí ser quien soy. Un estudiante levantó la mano. Señor Hernández, ¿pero no le da miedo que la gente se aproveche de su bondad? Miguel pensó cuidadosamente antes de responder. Mira, joven, en estos 15 años he conocido a todo tipo de personas. Algunas han tratado de aprovecharse, es cierto, pero por cada persona que ha tratado de aprovecharse, he conocido a 100 que han usado la ayuda para transformar sus vidas y ayudar a otros. Miguel caminó por el escenario. El miedo a que alguien se aproveche de ti no puede ser la razón para no ayudar a nadie, porque entonces los pocos deshonestos habrán ganado, habrán logrado convertirte en alguien cínico y egoísta. Una estudiante en la primera fila levantó la mano. Señor Hernández, ¿qué consejo le daría a alguien que quiere hacer una diferencia pero no sabe cómo empezar? Miguel sonrió. Era su pregunta favorita. Empieza con lo que tienes, donde estás, con quien puedas. No esperes a tener más dinero, más tiempo o más recursos. La bondad no requiere de grandes presupuestos, requiere de grandes corazones. Se acercó más al micrófono. Cuando yo salvé a Ricardo no tenía dinero, no tenía conexiones, no tenía poder, solo tenía la voluntad de hacer lo correcto, y eso fue suficiente. Al final de la conferencia, una joven se acercó a Miguel. Señor Hernández, soy Ana Martínez. Trabajo en su fundación desde hace 5 años. Miguel sonrió. Ana se había convertido en una de sus empleadas más valiosas y ahora dirigía el programa de mentores jóvenes. Ana, me da mucho gusto verte. ¿Cómo van las cosas con el nuevo programa? Excelente, señor Hernández. Tenemos 50 jóvenes que están mentoreando a emprendedores novatos. Pero quería hablarle de algo especial. Ana sacó una carpeta de su portafolios. Uno de nuestros mentores de 18 años acaba de ayudar a una señora de 60 años a salvar su negocio de venta de comida. Pero eso no es lo extraordinario. Miguel la miró con curiosidad. Lo extraordinario es que este joven se llama Miguel Hernández Jr. Miguel se quedó paralizado. «Jr. Sí, señor, es el hijo de Roberto, el panadero que usted ayudó hace años. Roberto le puso Miguel en su honor, y ahora el joven quiere seguir sus pasos». Miguel sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Dónde está ese joven ahora? Afuera, esperándolo, quiere conocerlo. Miguel salió del auditorio y se encontró con un joven alto, de cabello oscuro y ojos brillantes. El muchacho se acercó nerviosamente. «Señor Hernández, soy Miguel Hernández Jr. Mi papá me ha contado su historia toda mi vida. Usted salvó nuestro negocio, y ahora yo quiero salvar otros negocios». Miguel no podía hablar. Veía en ese joven la continuación de algo que había empezado 15 años atrás en una carretera solitaria.
Joven Miguel, finalmente logró decir, me da mucho gusto conocerte. Tu papá debe estar muy orgulloso. Sí, señor, pero quiero preguntarle algo. ¿Usted cree que alguien como yo, que no tiene experiencia ni dinero, puede realmente hacer una diferencia? Miguel puso sus manos en los hombros del joven. Miguel, hace 15 años yo era un mecánico sin dinero que manejaba un Tsuru viejo durante una tormenta. No tenía experiencia en salvar vidas ni en cambiar el mundo. Solo tenía la voluntad de hacer lo correcto en el momento correcto. Miguel sonrió. La experiencia se adquiere haciendo. El dinero se consigue trabajando. Pero la voluntad de hacer el bien, esa nace contigo y tú ya la tienes. El joven Miguel sonrió con lágrimas en los ojos. Señor Hernández, ¿puedo trabajar con usted? ¿Puedo aprender de usted? Por supuesto, joven Miguel, pero con una condición. ¿Cuál? Que nunca olvides que esto no se trata de mí o de ti. Se trata de todas las personas que vamos a ayudar juntos. 20 años después del accidente, Miguel Hernández se despertó en su casa como cualquier otro día, pero este día era especial. Era el aniversario número 20 de la noche que cambió todo. Lupita ya estaba despierta, preparando café en la cocina. «Buenos días, mi héroe», le dijo con una sonrisa. «Buenos días, mi amor. ¿Sabes qué día es hoy?» «Por supuesto que sé. Es el día que nuestras vidas cambiaron para siempre». Miguel se acercó a la ventana. Afuera podía ver el árbol de aguacate que Lupita había plantado años atrás. Ahora era un árbol grande y frondoso, lleno de frutos. Lupita, ¿alguna vez imaginaste que las cosas llegarían tan lejos? Honestamente, no, pero siempre supe que algo grande iba a pasar en nuestras vidas. Tú siempre has sido especial, Miguel. Solo necesitabas la oportunidad de demostrarlo. Esa tarde, Miguel recibió una llamada de Ricardo. «Miguel, ¿tienes tiempo para una cena especial esta noche? Hay algo que quiero mostrarte». Miguel llegó a la casa de Ricardo y se sorprendió al ver que había una carpa grande montada en el jardín. Adentro había cientos de personas, empleados de sus empresas, beneficiarios de la fundación, doctores, estudiantes y muchas caras que Miguel reconocía de los últimos 20 años. Ricardo se acercó con una sonrisa. «Miguel, bienvenido a la celebración de los 20 años de la noche que cambió nuestras vidas». «Ricardo, esto es demasiado». «No, Miguel, esto es exactamente lo que se merece el hombre que salvó no solo mi vida, sino la vida de cientos de personas más». Ricardo tomó un micrófono. «Amigos, estamos aquí esta noche para celebrar algo extraordinario. Hace 20 años, un mecánico humilde tomó una decisión que cambió el curso de muchas vidas. Miguel Hernández decidió detenerse cuando todos los demás siguieron de largo. Los aplausos llenaron la carpa. Pero esta celebración no es solo por Miguel, es por todos ustedes, porque cada uno de ustedes ha tomado la decisión de continuar la cadena de bondad que Miguel empezó esa noche». Ricardo señaló hacia una pantalla grande donde comenzaron a aparecer fotografías, empresarios que habían sido ayudados por la fundación, niños que habían recibido becas, familias que habían sido beneficiadas por los programas sociales. Estas son algunas de las 5,000 personas que han sido directamente ayudadas por la Fundación La Segunda Oportunidad. Pero si contamos a las familias de estas personas, a los empleados de sus negocios, a las personas que ellos han ayudado a su vez, estamos hablando de más de 20,000 vidas tocadas. Miguel estaba abrumado por las cifras. «Miguel», continuó Ricardo, «quiero leerte algo». Ricardo sacó una carta de su bolsillo. «Esta carta me llegó la semana pasada», dice. «Estimado señor Mendoza, mi nombre es Carmen López. Hace 10 años, su fundación me ayudó a salvar mi negocio de costura. Hoy quiero informarle que he abierto mi 5ª tienda y estoy empleando a 40 mujeres de mi comunidad. Pero lo más importante es que he establecido mi propia fundación para ayudar a mujeres emprendedoras. Todo esto empezó con la ayuda que recibí de ustedes, por favor. Dele las gracias al señor Hernández. Su bondad ha llegado hasta lugares que él nunca imaginó». Ricardo dobló la carta. «Miguel, esa carta es una de las 50 que recibimos cada mes de personas que han sido ayudadas y que ahora ayudan a otros». Miguel se acercó al micrófono con lágrimas en los ojos. «Amigos, cuando salí de mi casa hace 20 años durante esa tormenta, yo era un hombre derrotado. Estaba a punto de perder todo lo que mi padre me había dejado. Me sentía un fracaso». Su voz se quebró ligeramente. «Esa noche, cuando vi el auto volcado,
No pensé en ser un héroe, solo pensé en que había alguien que necesitaba ayuda. Y ahora me doy cuenta de que esa decisión no solo salvó la vida de Ricardo, me salvó la mía también. Miguel miró a la audiencia, porque esa noche descubrí mi propósito en la vida, descubrí que había nacido para ayudar a otros, y todos ustedes me han permitido cumplir ese propósito día tras día durante 20 años. Se dirigió específicamente a Ricardo. Ricardo, tú dices que yo te salvé la vida, pero la verdad es que tú salvaste la mía también. Me diste la oportunidad de ser quien realmente soy. Me diste la plataforma para multiplicar la bondad que mis padres sembraron en mí. Miguel hizo una pausa. Pero esta noche quiero hablar especialmente a los jóvenes que están aquí. Señaló hacia una sección donde estaban sentados varios estudiantes y jóvenes profesionales. Ustedes son el futuro. En sus manos está la responsabilidad de continuar esta cadena de bondad. No esperen a tener 40 o 50 años para empezar a hacer el bien. Empiecen ahora, donde están, con lo que tienen. Un joven levantó la mano. Señor Hernández, ¿cómo podemos saber cuándo es nuestro momento de actuar? Miguel sonrió. Te es muy fácil, joven. Tu momento de actuar es cada vez que ves a alguien que necesita ayuda y tienes la capacidad de dársela. No necesitas esperar a una tormenta y a un auto volcado. Puedes actuar ayudando a un compañero de escuela, apoyando a un vecino anciano, o simplemente siendo amable con alguien que está pasando un mal día. La celebración continuó hasta altas horas de la noche. Cuando finalmente Miguel y Lupita regresaron a su casa, se sentaron en el jardín bajo la luz de la luna. Miguel, dijo Lupita tomándole la mano, ¿estás feliz con la vida que tenemos? Miguel miró el árbol de aguacate, ahora lleno de frutos maduros. Lupita, hace 20 años yo creía que la felicidad consistía en tener un negocio exitoso y suficiente dinero para vivir cómodamente. Hoy sé que la verdadera felicidad consiste en saber que tu vida ha servido para algo más grande que tú mismo. Lupita asintió. ¿Sabes qué es lo que más me emociona? Continuó Miguel. ¿Qué? Que esta historia todavía no termina, que hay jóvenes como Miguel Jr. que van a continuar lo que empezamos, que en 20 años más habrá otras celebraciones con gente que ni siquiera hemos conocido, pero cuyas vidas serán tocadas por lo que está pasando ahora. Miguel se levantó y caminó hacia el árbol de aguacate. Tomó uno de los frutos maduros. Lupita, ¿te acuerdas cuando plantaste este árbol? Por supuesto. Dijiste que tardaría años en dar frutos, pero que cuando lo hiciera, daría frutos por décadas. Miguel regresó al lado de su esposa con el aguacate en las manos. Esa noche de tormenta, sin saberlo, planté una semilla de bondad, y ahora, 20 años después, estoy viendo los frutos. Pero lo más hermoso es que estos frutos tienen semillas adentro, y esas semillas van a generar más árboles, que van a dar más frutos, que van a tener más semillas. Lupita sonrió. Esa es tu verdadera herencia, Miguel, no el dinero que has ganado o los premios que has recibido. Tu herencia son todas esas semillas de bondad que siguen multiplicándose. Esa noche, antes de dormir, Miguel escribió en su diario personal, como había hecho cada noche durante los últimos 20 años, día 7305 desde la noche que cambió todo. Hoy celebramos 20 años de una decisión que tomé en 3 segundos durante una tormenta, una decisión que me enseñó que la vida no se mide en años, sino en momentos, y que los momentos más importantes no son los que planeamos, sino los que llegan sin avisar y nos obligan a decidir quiénes somos realmente. Si pudiera regresar a esa noche y hablar con el Miguel de hace 20 años, le diría que no se preocupe por el futuro, que solo haga lo correcto en el momento presente, porque cuando haces lo correcto sin esperar nada a cambio, el universo conspira para multiplicar tu bondad de maneras que nunca podrías imaginar. Mañana será un nuevo día, con nuevas oportunidades de hacer el bien, y así será hasta el último día de mi vida, porque ahora entiendo que no nacemos para acumular cosas, sino para multiplicar bondad. Miguel cerró su diario y miró por la ventana hacia la carretera que pasaba cerca de su casa. Era la misma carretera donde todo había comenzado 20 años atrás. De vez en cuando, durante las noches de tormenta, Miguel salía a esa carretera para asegurarse de que no hubiera nadie que necesitara ayuda, porque había aprendido que hay momentos en la vida donde una sola decisión puede cambiar el destino de muchas personas para siempre.
y él había decidido estar siempre listo para tomar la decisión correcta. La historia de Miguel Hernández y Ricardo Mendoza se había convertido en leyenda en su región. Los niños de las escuelas la conocían como el cuento del mecánico y la tormenta. Los jóvenes la usaban como inspiración para sus proyectos de servicio social. Los adultos la recordaban cuando tenían que tomar decisiones difíciles. Pero para Miguel no era una leyenda. Era simplemente la vida que había elegido vivir desde que decidió detenerse en una carretera solitaria durante la tormenta más feroz del año, y cambió para siempre no solo su destino, sino el de miles de personas que nunca imaginó que conocería. La deuda que Ricardo creía tener con Miguel había sido pagada miles de veces, pero había creado algo mucho más valioso, una deuda infinita de bondad que se multiplicaba cada día, cada hora, cada momento en que alguien decidía ayudar a otro sin esperar nada a cambio. Y esa deuda, Miguel lo sabía, nunca se terminaría de pagar, porque la verdadera bondad no busca ser correspondida, busca ser multiplicada.